José María Montero, director de Tierra y Mar y de Espacio Protegido. Compañero, buenos días. Buenos días, Fernando. José María, la memoria meteorológica, nos lo dice siempre Manolo Mejía, es frágil. Sin embargo, cuando hablas con los mayores, mi padre, por ejemplo, recuerdan en su infancia inviernos más largos, más fríos, más lluviosos. Y sin embargo, la circunstancia ahora es bien diferente, viendo las estadísticas. ¿Tú crees que llevan razón? Bueno, es que lo importante es que la ciencia es la que nos ayuda a que la memoria no nos engañe, ¿no? Porque esto es una cuestión de ciencia, no de suposiciones, ni de fe, ni de anécdotas, ¿no? ¿Y qué nos dice la ciencia? Pues lo acaba de comentar Ana, ¿no? Que las olas de calor son cada vez más frecuentes, lo que se llaman fenómenos meteorológicos extremos, como consecuencia del cambio climático, olas de calor, olas de frío, temporales, lluvias torrenciales, sequía intensa, todo eso se ha multiplicado. Y se ha producido también algo que tú comentabas por la memoria de tu padre, ¿no? Y es que se alteran los patrones estacionales. Por ejemplo, el verano se extiende y pisa la primavera y se introduce en el otoño es más cálido, se produce un desorden dentro de esos patrones climáticos, dentro de esos patrones estacionales como consecuencia del cambio climático. Y efectivamente, esta ola de calor, cuando concluya y tengamos toda la información, posiblemente sea de las más intensas y más tempranas que se han producido en España en el mes de junio. Y se nos olvida, hablando de memoria, que en agosto del año pasado sufrimos ya una ola de calor en donde las medias de temperatura fueron las más elevadas en España desde 1960-61. La sucesión de incendios forestales, por ejemplo el de Pujerra, o el que tenemos también hoy en la comarca de Pozo Blanco, son dos ejemplos, como digo. Pero ¿hasta qué punto influyen estas circunstancias en el calentamiento global? Pues mira, influyen en las dos direcciones, es decir, el cambio climático favorece este tipo de incendios, mayores temperaturas, más sequedad, inviernos muy poco húmedos. Todo eso contribuye a que los incendios forestales sean más graves, sean más difíciles de extinguir, sean más tempranos, pero al mismo tiempo también actúa en la dirección contraria. Es decir, el cambio climático y los incendios forestales provocan la desaparición de un recurso que es fundamental para mitigar los efectos del cambio climático, que son los bosques, los espacios naturales, los grandes reguladores del clima, una herramienta absolutamente eficaz y gratuita, que es patrimonio de todos. Por eso hay que multiplicar también los esfuerzos para evitar el despoblamiento rural, dignificando la vida en el medio rural. Hay que multiplicar los esfuerzos en labores de prevención, en labores de concienciación y reforzar también todo lo que tiene que ver con la extinción, aún admitiendo, y esto es muy importante señalarlo, y sé que lo señaláis continuamente, que Andalucía tiene un operativo de lucha contra incendios, el Infoca, donde hay un personal absolutamente entregado y muy profesional en este tipo de situaciones. Si continuamos por este camino que anuncia la ciencia, ¿hasta qué punto vamos a llegar, por ejemplo, en temperaturas, por ejemplo, en desertización, por ejemplo, en sequía, en Andalucía, sin ir más lejos? Bueno, todas las previsiones que maneja la comunidad científica, y en ese sentido son certeza, es decir, hay un consenso científico muy robusto que se basa en evidencia científica, nos hablan de un horizonte muy complicado, ¿no? Donde las temperaturas van a seguir subiendo, las temperaturas medias van a seguir subiendo, donde las precipitaciones van a disminuir y donde se van a multiplicar, como os decía, esos fenómenos meteorológicos extremos, esas olas de calor, sequías, lluvias torrenciales. Ese es un poco el escenario que tenemos. Cuando la comunidad científica y la comunidad política se reúnen en París, deciden que quizá si colocamos como límite el que no suba la temperatura media del planeta más de 1,5 grados en el horizonte del año 2100, quizá evitemos los peores efectos del cambio climático. Pues bien, esa temperatura, ese 1,5 grados, lo vamos a alcanzar posiblemente en menos de 20 años. Quiero decir que se va acelerando todo porque no hay una acción climática decidida, porque no hay una ambición climática decidida por parte de los gobiernos, de las empresas y también de los ciudadanos, que tenemos que sumarnos a eso. Y es importante señalar, Fernando, yo siempre insisto en esa idea, que no hablamos solamente de naturaleza, con todo lo importante que es eso. Estamos hablando de salud, enfermedades emergentes, virus del Nilo, COVID, relacionadas directamente con el cambio climático, y hablamos de economía y de empleo en Andalucía. Hay dos sectores que son vitales en nuestra comunidad autónoma, la agricultura y el turismo, que son muy vulnerables al cambio climático, para empezar por la necesidad de agua, que es un elemento imprescindible en las dos actividades, ¿no? José María, ¿qué le puedes decir a los descreídos, a los negacionistas, a quienes hablan de una conspiración, de una
manipulación a escala internacional cuando se habla de cambio climático. ¿Para ti hay algún rasgo indiscutible que acredita que este fenómeno ya se está produciendo y que va a más? Pues con la frase con la que he comenzado mi intervención, la ciencia, que lean a los científicos, que lean los informes del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático de Naciones Unidas, que lean a los expertos universitarios, a los centros de investigación. Quiero decir, hay un consenso científico muy robusto en cuanto al origen del problema, que es antrópico, es decir, lo causamos los humanos, y en cuanto a los efectos del problema en cuestiones que son absolutamente cotidianas. Es decir, aquí no estamos hablando, que también podríamos hablar de la fusión de los glaciares en la Patagonia o de la amenaza que sufren los osos polares. Estamos hablando del turismo en Andalucía, de la agricultura en Andalucía, de la salud en Andalucía, de cosas que nos tocan muy directamente. José María Montero, un placer siempre escucharte. Siempre nos dice José María, hay que tratar las cosas cada uno lo suyo. Por ejemplo, la ciencia, pues con científicos. Por eso estamos contando con un periodista especializado en este tipo de materia, y siempre me dice, y con calma y con extensión, que es lo que casi nunca tenemos para ningún y con un contenido en este programa. Siempre es un placer con vosotros.